Hola, mi nombre es Eduardo y el tema de mi presentación es la confianza en sí mismo y su influencia en el aprendizaje del inglés. Quisiera comentar primero que el título de esta presentación surgió a raíz de una plática que tuve con un exalumno hace algunos semestres y en la que él me preguntaba con cierta preocupación, con cierta frustración. Me preguntaba, profesor, ¿por qué después de 4 niveles de inglés, que son los que se ofrecen en nuestra universidad a nivel licenciatura, por qué después de estudiar 4 niveles de inglés, no puedo hablar, no puedo usar el inglés, no puedo comunicarme en inglés? Valga decir que mi exalumno había sido de los más aplicados, de los que entregaban tareas, de los que sacaban buenas calificaciones, de los que participaban en clase. Entonces, su preocupación era genuina, ¿no? Realmente le importaba poder hablar en inglés. Yo, en un principio, le decía de broma que a lo mejor la causa había sido su profesor, pero después me puse a pensar qué otras causas podrían haber afectado y resultado en que después de esos 2 años el alumno no pudiera hablar en inglés. Una de ellas fue esta cuestión de la confianza en sí mismo, que puede beneficiar o que puede afectar el desempeño de, de alguien, de cualquier persona, en el aprendizaje del inglés. Eh, entonces, en esta presentación, el orden que seguiremos es, primero vamos a ofrecer una breve introducción de algunas cuestiones generales, vamos a ofrecer algunas definiciones, cómo es que explican en qué consiste esta confianza en sí mismo, cuál sería su importancia en el aprendizaje del inglés, cuáles son los beneficios que una buena confianza en sí mismo podría tener en el aula para el estudiantado, cuál sería el papel del docente en esta necesidad o con esta intención de fomentar una buena confianza en sí mismos, algunas estrategias que podrían ponerse en práctica para fomentar también esta confianza y algunos comentarios a manera de conclusión. Eh, lo primero que quisiera retomar es que desde hace algunos años nuestras clases eh, hoy partimos nuestras clases a partir del enfoque comunicativo, ¿no? Este enfoque que tiene un objetivo claro, un objetivo definido y que, como lo decía hace rato, desde hace algunos años, pues es el ideal de una clase de inglés, ¿no? Eh, Se ofrece aquí una cita de Douglas Brown en la que define este enfoque comunicativo, ¿no? Y lo que dice es, language techniques are designed to engage learners in the pragmatic, authentic, functional use of language for meaningful purposes. Organizational language forms are not the central focus, but rather aspects of language that enable the learner to accomplish those purposes. Entonces, en este enfoque comunicativo, lo que tratamos es de involucrar, de atraer al estudiantado, ¿no? Eh, Mostrando esta parte práctica de la lengua, este objetivo que es lograr que el alumno, que la alumna puedan establecer una conversación en inglés.
si bien sí tenemos, y son relevantes, son importantes las cuestiones de lengua, ¿no? La cuestión gramatical, la cuestión sintáctica. Al final de cuentas, lo más importante es que estos elementos puedan ser usados para lograr el objetivo de la comunicación, ¿no? Entonces, tenemos esta parte cognitiva que está constantemente interactuando con otros elementos para que logremos este objetivo de comunicación. En estos otros elementos precisamente tenemos la confianza en sí mismo, que no está precisamente en esta parte cognitiva, sino más bien ya en en un lado afectivo, ¿no? En un lado en el que involucra emociones, en el que involucra sentimientos, estados de ánimo, y ahí es donde se empieza a poner más compleja la situación, ¿no? Porque, pues sí, idealmente la confianza en sí mismos le puede ayudar al estudiantado a desempeñarse en su clase, ¿no? Desempeñarse bien en la clase de inglés, pero considerando todos estos aspectos, pues complica o puede ser no tan fácil, ¿no? Que el alumno confíe en su desempeño en la clase, ¿no? Esta interacción la vamos a revisar también con esta cita que tenemos aquí. Self-confidence and English language proficiency is complex and affected by individual traits, cultural history, and language acquisition experiences. Y yo diría, por mencionar algunos aspectos, ¿no? Estos son algunos de los que pueden influir en la confianza en sí mismo, pero que pues se deben tomar en cuenta, ¿no? A la hora de intentar fomentar la confianza necesaria o la confianza que pudiera permitirle al alumnado desempeñarse bien en la clase de inglés y particularmente con el propósito de alcanzar el objetivo comunicativo, ¿no? Particularmente desarrollar ese speaking, ¿no? Que les pedimos en las clases. ¿Cuál es qué importancia tiene este speaking? Tenemos esta siguiente frase. Para la mayoría de los estudiantes, lo más gratificante es cuando son capaces de entablar una conversación. Nos ha pasado, yo creo que como profesores de inglés nos ha pasado muchas veces ver la emoción que le puede causar al alumno, a la alumna, ¿no? Cuando finalmente logra darse a entender. Ya no hablemos de que si tuvo la oportunidad a lo mejor de conversar con algún hablante nativo y si logró explicar, logró preguntar, logró pedir algo, ¿no? O sea, eso le representa todo un éxito al alumno, ¿no? A la alumna en este caso. Y en ese momento sienten que valió la pena, ¿no? El tiempo que que le hayan dedicado al estudio del inglés, ¿no? Entonces, eh, la confianza en sí mismo puede contribuir a ese desarrollo o a ese lograr un speaking fluido, ¿no? Claro. Pero ahora entonces, en cuestiones de la definición de la confianza en sí mismo, tenemos primero, por un lado, pues una definición, digamos, conectada, relacionada con aspectos en general de la vida de cualquier persona y después en particular ya en el aprendizaje del inglés. Por un lado tenemos esta primera definición. Self-confidence is at the heart of virtually every aspect of human behavior. It could easily be claimed that no successful cognitive or affective activity can be carried out without some degree of self-confidence. Por otro lado, tenemos
Self-confidence is a firm belief. If a person is convinced of something, he or she is not worried about the outcome. He or she simply takes it for granted that it will go well. Entonces, como lo decíamos en un principio, ¿no? La confianza, la confianza en sí mismo puede afectar, ¿no? Puede contribuir al desempeño de cualquier actividad, el buen desempeño en cualquier actividad, ¿no? Y por otro lado, es también esta creencia, ¿no? O podríamos también decirlo como esta seguridad de que las cosas van a salir bien, de que las cosas puede que tengan cierta problemática, puede que se vean afectados por ciertos obstáculos, pero que al final de cuentas va a salir bien. Y por eso es más fácil intentarlo, ¿no? La persona con confianza se siente libre de esas preocupaciones y entonces toma estas oportunidades, toma estos riesgos. En cuestiones generales decíamos, y en cuestiones de aprendizaje de lenguas, pues evidentemente que no quedan exentas, ¿no? Por un lado tenemos esta definición. Self-confidence is the attitude that language learners have about their capacity for clear English communication and their readiness to take chances when learning the language. Por otro lado tenemos self-confidence is related to motivation, persistence, and willingness to take risks in language learning, ¿no? Entonces, como lo dice por un lado, ¿no? Es esta actitud, ¿no? Esta actitud que le permite a la persona sentirse segura, sentirse libre de preocupaciones, si le va a pronunciar bien alguna palabra, si va a tener un error, no importa, ¿no? Si tiene esa suficiente confianza, lo va a intentar, va a tener la motivación para que si no le sale a la primera, lo vuelva a intentar, ¿no? Y en algún momento logre el objetivo comunicativo, ¿no? Logre establecer una conversación y explicar, preguntar, expresar lo que tenga en mente, ¿no? En cuanto a la importancia de la confianza en sí mismo en el aprendizaje del inglés, es indudable que este proceso de aprendizaje va a estar continuamente apoyado en lo que la confianza del estudiante le puede ofrecer para asimilar, para entender alguna estructura, para memorizar algún vocabulario, pero como decíamos hace rato, para, sobre todo, para lograr dominar este speaking, ¿no? Que pedimos en clase, para poder expresarse y para alcanzar el objetivo de la clase, ¿no? El objetivo comunicativo. Entonces, esta interacción, como dice la primera cita, ¿no? De estos factores lingüísticos y no lingüísticos, de este aspecto cognitivo y de este aspecto afectivo, es constante durante la clase, ¿no? Eh, la confianza en sí mismo, como también lo habíamos mencionado, va a ayudar siempre y cuando se vaya fomentando, pero para fomentarla se deben tomar en cuenta muchos aspectos o varios aspectos, como algunos de los que se mencionan aquí, cuestiones de rasgos personales, antecedentes culturales, las propias experiencias, ¿no? Que los alumnos hayan tenido anteriormente en su aprendizaje del inglés. Es muy común que, que los estudiantes nos platiquen con anterioridad qué les pasó en las clases, si lograron llamar su atención, si la forma en que los corregían era la idónea, cómo se sentían ellos en la clase. Entonces, todos estos aspectos van contribuyendo o van afectando esa confianza en sí mismo.
Y aquí quisiera detenerme un poquito en esta cuestión cultural, estos antecedentes culturales o este contexto cultural, social, porque recientemente escuchaba una noticia que me llamó mucho la atención. Y tenemos, antes de ir directamente a esa noticia que les menciono, tenemos esta frase, ¿no? Esta cita. Algunos estudios han encontrado que factores culturales como el colectivismo y el individualismo pueden influir en los niveles de confianza en sí mismos en los estudiantes del idioma inglés. Entonces tenemos aquí esta serie de aspectos, ¿no? Estos ahora ya tratando de ser un poco más concretos, ¿no? Estas cuestiones culturales como el individualismo o el colectivismo, ¿no? Como lo menciona aquí, y cómo afectan después a el nivel de confianza que puedan tener las personas en general, pero en particular en las personas que están aprendiendo inglés, ¿no? Y eh, como les dije hace rato, la noticia a la que me refería fue cuando anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Economía, ¿no? Tres investigadores que se dieron a la tarea de contestar una pregunta. La pregunta era, ¿por qué algunas naciones son ricas y otras pobres, ¿no? ¿Por qué algunas naciones son más prósperas y otras no tanto? En su investigación, eh, ellos consideran muchos aspectos y uno de ellos es el que retoma en particular el investigador James Robinson y a partir del cual escribe un artículo eh, específicamente tratando el caso mexicano, ¿no? Como lo dice aquí el título. ¿Por qué fracasan las regiones? ¿No? Fue el título que él le dio. El caso mexicano, menciona. En la imagen también pueden ver uno de los libros que publicaron en esta investigación que ellos realizaron para contestar esa pregunta de por qué algunos países son más ricos que otros, cuyo título era, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Bueno, en el artículo que escribe Robinson, inicia con la siguiente frase. Los países ricos son ricos porque tienen instituciones políticas y económicas inclusivas. Entiéndase instituciones no solamente como secretarías o ciertos organismos, sino las formas en que se llevan a cabo actividades políticas, sociales, ¿no? Esas formas en las que se realizan. Entonces dice, mientras que los países pobres son pobres porque tienen instituciones económicas y políticas extractivas. Esta vez, esta dicotomía, ¿no? Entre lo inclusivo y lo extractivo, entre el individualismo y el colectivismo. Él propone o se da cuenta que nuestro país, nuestra sociedad, adolece precisamente de estas prácticas extractivas o individualistas y que por eso en términos de economía, pues el país no es próspero, no es un país rico. Visto o relacionando esto con el aprendizaje del inglés, podríamos ver que ese sería otro de los elementos que tienen que ver con un bajo desempeño o con problemas a la hora de aprender inglés. En la siguiente imagen vemos esta estadística en la que con colores se muestra el nivel de inglés en Latinoamérica, teniendo como este color verde oscuro un nivel muy alto de inglés y en ese color rojo un nivel muy bajo. No hay ni el color verde oscuro ni el rojo, pero en el caso de México, en nuestro caso,
sí está este color naranja, ¿no? Que pues es un nivel bajo. Claramente podría entonces relacionarse esta idea que los investigadores la ven como razón para que México no sea un país rico, esta cuestión de individualismo, y ver cómo también afecta en otras áreas, afecta en el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, son estos aspectos culturales, específicamente, ya hablando de esta dicotomía que mencionábamos, que también influyen en el aprendizaje de una lengua y sobre todo, o bueno, primeramente, en el nivel de confianza de los alumnos. Hasta ya llegados a este punto, creo que es claro que si los alumnos en clase tienen un nivel alto de confianza, pues eso les va a ayudar precisamente a desempeñarse mejor en clase. Ya decíamos, esta confianza en sí mismos representa esa seguridad, ese no tener miedo al error, a participar en clase, a, a hacer una pregunta, porque cuando hay un nivel de confianza bajo, no solamente vemos que se ve afectado el proceso de aprendizaje, ¿no? También vemos o se ven estos resultados en otros aspectos. Me ha pasado ver en algunos casos en clase, cuando se le pide a un alumno, cuando se le pide a una alumna leer alguna parte del texto, que se pone tan nervioso que contiene la respiración al momento que está leyendo. O sea, ahí tenemos incluso consecuencias físicas de este temor a equivocarse, de esta angustia por qué van a decir los demás en el grupo, que no pronuncio bien, que no me sé las palabras, que hablo mal, ¿no? Que leo mal en este caso. Entonces, también puede haber o podemos apreciar en ciertos momentos en la clase que incluso físicamente hay consecuencias de este nivel bajo de confianza y que obviamente resultan en un aprendizaje más complicado para los alumnos. Sobra decir que si observamos el lado opuesto, si el nivel de confianza es alto, si el alumno no está preocupado por los errores, los comentarios que se puedan dar en clase por la participación que tenga, pues va a lograr mejores resultados en la clase de inglés, lo cual le puede facilitar, como lo dice en el otro texto, oportunidades profesionales, académicas, de viajes, entrar en contacto con otras culturas. Es indudable que ese resultado sí tiene que ver con un dominio de la lengua, obviamente de aspectos estructurales, como le decíamos, pero que también ayuda mucho que la confianza que ellos tengan sea alta para que practiquen, para que sean constantes, para que no dejen de intentar aprender, mejorar, lograr ese objetivo comunicativo. Para lograr este objetivo es también indiscutible la importancia del docente. Y aquí podríamos ir ya perfilando un poquito las sugerencias y a lo mejor una de las primeras sería ser conscientes, a hablar abiertamente de que existe, además de que por un lado el docente pueda dejar clara la explicación acerca del tema, y por otro lado los alumnos se esfuercen por estructurar una oración correctamente, está esta cuestión de la confianza que les puede ayudar a progresar
más rápido o progresar mejor, ¿no? Entonces, sería una buena sugerencia que ambas partes sean conscientes de que está ese elemento y de que podría considerarse, podría tomarse en cuenta para que se mejore y para que contribuya a ese proceso de aprendizaje y se logre posteriormente el objetivo comunicativo. Además de que sea conscientes ambas partes, que se exprese que está este aspecto afectivo y que influye en el aprendizaje, eh, también dentro del papel del docente tenemos esta necesidad de que pues las observaciones, eh, los comentarios, ¿no? Alienten, mantengan una actitud positiva en los alumnos y si se puede también que ellos mismos vayan reflexionando, ¿no? Sobre su proceso de aprendizaje, porque eh, hacia allá vamos en las sugerencias, esta necesidad de involucrarlos, ¿no? En ese proceso y que ellos también sean conscientes que se vayan dando cuenta qué es lo que necesitan, qué es lo que pueden mejorar, qué más pueden hacer para contribuir a un aprendizaje efectivo de la lengua. Las estrategias que proponemos con el fin de fomentar la confianza en sí mismo de los alumnos, en realidad retoman un poquito de los comentarios que hacíamos en las diapositivas anteriores. Por un lado, primeramente tenemos establecer una aspiración clara y sólida con objetivos pequeños y a corto plazo, lo cual retoma una idea básica eh, con respecto de cómo abordar, cómo realizar una actividad que puede ser a lo mejor muy extensa y cómo lograr llevarla a cabo, pues dividirla, ¿no? En partes más pequeñas, de manera que así vayamos avanzando. Sin embargo, o igualmente, al principio de esta propuesta, habla de esta aspiración en el enfoque comunicativo, en la definición de Brown, hablaba de este involucrar, de llamar la atención, de mostrarle al alumno eh, el lado práctico, qué puede hacer con el aprendizaje del inglés, ¿no? ¿Qué puede hacer con el inglés? ¿Cómo puede lograr comunicarse? Entonces, si logramos primeramente que el alumno, el grupo, ¿no? Tenga claro de qué, a dónde se va a llegar en la clase y que eso realmente le represente algo que aspire, algo a lo que aspire, algo que anhele aprender, pues ya vamos convenciendo o estableciendo más este vínculo, ¿no? Entre el alumno, ya sea con el profesor, tal vez, pero sobre todo con el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que el alumno va a lograr en la clase, estableciéndolo de manera clara, cuáles van a ser los pasos a seguir para lograr aprender y sobre todo que aprecie, que vea que están estas, estas pequeñas divisiones que también faciliten ese lograr una parte del aprendizaje para ver que efectivamente sí lo puede hacer, que la confianza en sí mismo aumente y que le sirva como apoyo para lo que sigue en el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que sigue en la clase. La siguiente estrategia, la siguiente propuesta tiene que ver igual con esta
convencer, involucrar al alumno en esta organización, en esta ver que lo que se va a lograr en la clase o a lo que se tiene que llegar en la clase y que él sea consciente de esa parte, incluso a lo mejor que pueda opinar si piensa que a lo mejor se puede llegar más rápido a alguno de estos objetivos trazados, se recomienda, ¿no?, que sea parte de esta organización. En la siguiente recomendación, en la siguiente estrategia, se menciona mostrar confianza y poner en práctica control emocional para enfrentar momentos de aprensión. En un momento retomaremos un poquito más a fondo estas ideas, pero pues sí, idealmente el profesor en sus estrategias tiene que considerar lograr crear este ambiente de confianza en que el alumno no se sienta en riesgo de ser juzgado y que a la vez, como les mencionaba en el ejemplo anterior, de cuando un alumno al leer se pone tan nervioso, ¿no?, que incluso se le corta la respiración por querer leer bien, también encontrar la manera, buscar a lo mejor sí recursos, información que nos ayuden a saber cómo tratar de serenar, ayudar al alumno a que conserve la calma y pueda participar en la clase, ¿no?, realizar las tareas que se le piden. Finalmente, practicar habitualmente en un entorno de apoyo y sin prejuicios, ¿no? La constancia será parte esencial para que se forme esta confianza que después nos ayude a lograr el objetivo comunicativo de la clase. Eh, con estos elementos quisiera ahora discutir esta idea y voy a explicar también, o bueno, voy a tratar de explicar por qué, perdón, por qué resalto la primera palabra, ¿no? Idealmente. Idealmente, el docente debería tomar en cuenta las competencias, necesidades lingüísticas, psicológicas, afectivas, que contribuyan a fomentar la confianza en sí mismos y después que beneficie al proceso de aprendizaje del inglés. Entonces, idealmente tendríamos como esta escalera, ¿no?, esta secuencia de elementos que eh, pueden beneficiar al aprendizaje del inglés y a lograr este objetivo comunicativo, ¿no?, que tenemos en nuestras clases. Eh, tomar en cuenta estos aspectos lingüísticos, qué elementos voy a explicar en mi clase, estar enterado de cuestiones emocionales, cuestiones afectivas, no perder de vista que sería una buena estrategia fomentar la confianza del alumno para que entonces pueda desempeñarse bien en la clase e idealmente desarrolle esta habilidad de speaking que le ayude a comunicarse, a lograr ese objetivo comunicativo. Suena muy bien. Idealmente, insisto, esto sería eh, nuestro, a esta conclusión podríamos llegar después de lo que revisamos en la información anterior. Sin embargo, pues hay situaciones, hay obstáculos que se pueden presentar. Decíamos al principio, sí está este enfoque, este objetivo comunicativo, pero muchas veces a una cuestión que nos enfrentamos inmediatamente o que nos damos cuenta a la hora de preparar las clases, de revisar el calendario, pues es que, bueno, primeramente, los temas que tengo que explicar en mi clase, tengo que tenerlos dominados, tengo que lograr que mis explicaciones sean claras, que me haga de los recursos necesarios,
sean tecnológicos, como recientemente se consideran ya frecuentemente en las clases, ¿no? O sean de otra índole, pero que tenga lo suficiente para que mi explicación sea clara, que yo pueda resolver las dudas de mis alumnos. Después que considere que siempre tenga en mente que tengo que cubrir un programa. A veces el mismo tiempo nos exige correr un poquito o apurarnos un poquito para alcanzar a terminar las unidades que son del primer parcial, del segundo parcial. Entonces ya ahí tenemos un reto de inicio, ¿no? Sabemos que tenemos que cumplir con un programa. Y en algunas de las recomendaciones o de las estrategias, decía también, ¿no? O sea, mostrar confianza, lograr, o bueno, lo poníamos en estas palabras, ¿no? También ayudarle al alumno a que conserve la calma, a que mantenga la serenidad a la hora de tratar de hablar en la clase. Para eso, idealmente, por eso decía hace un momento, por eso yo resaltaba esta palabra, idealmente el profesor debe llegar en condiciones afectivas, emocionales a su clase para que pueda entonces también apoyar en esos términos a los alumnos, pero pues como cualquier ser humano, como cualquier otra persona, también los profesores pasan por ciertas circunstancias que no siempre les van a permitir estar afectivamente, emocionalmente bien, para que además de dar su clase, además de dejar clara la explicación, además de cubrir el programa, puedan apoyar y fomentar esa confianza en sí mismo que hace falta o que contribuiría, que apoyaría al proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, se hace más complejo porque, insisto, idealmente tendría que ser así, pero falta considerar también la otra parte, la parte del docente y cómo llega a su clase. Entonces, si bien la confianza en sí mismo y fomentar esa confianza apoyaría el aprendizaje en la clase de inglés, es un reto enorme, ¿no? Que tiene, para el cual debemos considerar elementos como los que mencionamos y tal vez en un momento incluso preguntarnos, y me refiero a casos como, bueno, el mío, en el que doy clases en nivel licenciatura, pues estamos tratando ya con jóvenes adultos, y tal vez de inicio preguntarnos si es que aún se puede fomentar esta seguridad en sí mismo, porque es una cuestión afectiva, emocional, que es muy probable tenga, eh, que tenga influencias o que tenga ciertas circunstancias que la beneficiaron o que le perjudicaron desde que los alumnos eran muy pequeños. Entonces, llegados a la altura, llegados a la edad de cursar una licenciatura, tal vez desde ahí sea complicado si es que los alumnos tienen otros aspectos que hayan afectado esa confianza y que por eso no puedan tener una mejor confianza, en este caso ahora ya para aprender inglés. Eso implicaría que estuviéramos, repito, idealmente al tanto de otras áreas de conocimiento, ¿no? De cuestiones psicológicas, de cuestiones emocionales, de aspectos que difícilmente eh, va a dominar o va a estar bien capacitado un docente de inglés. Ya decíamos hace rato, ya de por sí es un reto, eh,
que tengamos las estrategias pedagógicas correctas para que nuestros temas queden claros y entonces aspirar o pensar que podríamos también dominar eh, estas áreas de conocimiento para apoyar a los alumnos, tal vez se torne, desde mi punto de vista, pues muy ambicioso. Y aquí quisiera mencionar algo que pasa en los niveles de licenciatura, como les comentaba hace un momento. En el caso de, o en cuestión de profesores, con respecto de profesores que son tutores, como es mi caso. En mi caso han llegado alumnos, tutorados míos, eh, a platicarme situaciones, problemas que tienen en casa, situaciones que afectan su desempeño académico, situaciones que son obstáculos para que se presenten, para que cumplan con sus tareas, para que se desempeñen correctamente en la licenciatura. Entonces, la recomendación como tutores que siempre hemos recibido es darnos cuenta hasta dónde en verdad podemos apoyar, podemos orientar al alumno, al tutorado, y cuándo es mejor canalizar, cuándo es mejor buscar el contacto, ofrecerle al tutorado, a la tutorada, eh, que acuda a otra instancia para que reciba ayuda y entonces sea lo adecuado, ¿no? Que sí sea atendido por una persona capacitada, por una persona que tenga esa especialidad. Entonces, sí creo que es importante, si bien, repito, sería excelente que pudiéramos fomentar esta confianza que nos ayude a que el alumno aprenda inglés, logre hablar inglés y se comunique. Sí tenemos que identificar en qué momento necesitamos ayuda de alguien más para que pues, el alumno pueda desempeñarse bien en nuestra clase. Finalmente, y después de considerar todos estos aspectos, yo considero que si bien son muchos los elementos, y seguramente son más de los que eh, yo consideré para esta presentación, si bien son muchos, yo creo que sí vale la pena intentar ser consciente de aspectos como de aspectos como la confianza en sí mismo y cómo puede ayudarnos a promover el aprendizaje del inglés en nuestras clases. Eh, sí vale la pena, porque yo creo que también a todos, a muchos, a todos tal vez sí nos ha pasado esos momentos en que nos damos cuenta o que un alumno nos deja notar que algo, sí logró llevarse algo de la clase, ¿no? Yo creo que esos momentos son gratificantes, yo creo que vale la pena intentarlo por eso, porque si a lo mejor la empresa se torna titánica, como dicen a veces, ¿no? Si bien puede ser algo muy complicado, vale la pena intentarlo por el objetivo, por un lado de la clase, ya lo decíamos, comunicativo, pero porque después de todo, pues trabajamos con personas, ¿no? Y, y sería un logro eh, grandioso en nuestras clases. Yo creo que si bien vale la pena estar al tanto de esta cuestión de la confianza en sí mismo, yo creo que lo primero sería procurar asegurarnos de que nuestras clases no se queden fuera de la práctica, del ejercicio, de la comunicación, de la conversación, los alumnos, ¿no? Como decíamos hace rato, es claro que nuestra sociedad adolece de este individualismo que nos afecta para progresar como país, como personas, como sociedad.
Entonces yo creo que debemos de considerarlo y pues por lo menos en nuestras clases asegurarnos de evitarlo, de que no se queden fuera, de que no se queden atrás los alumnos. Y yo creo que ah, automáticamente o tendremos, como resultado de esta inclusión, tendremos un aumento en el dominio del inglés que puede resultar también en una mejor confianza en sí mismo y entonces poder formar este círculo virtuoso, como dicen también, ¿no? O este ciclo. Si el alumno se da cuenta que domina, que va aprendiendo, que puede hablar en inglés, su confianza va a mejorar. Y esa confianza le va a hacer o le va a permitir seguir intentando o avanzar en su aprendizaje. Y entonces cuando se dé cuenta que sí está aprendiendo, su confianza va a mejorar y así sucesivamente, ¿no? Entonces vale la pena intentarlo y tratar de lograr este ciclo, ¿no? Que pues quién sabe, ¿no? Pensando positivamente, no solamente le beneficiaría al alumno en el aprendizaje del inglés, sino a lo mejor en otras áreas de su vida personal. Por mi parte sería todo. Solo les muestro algo de la información que revisé para ordenar esta presentación y no me queda más que agradecerles su atención, desearles un bonito día, una bonita tarde o noche, dependiendo a qué hora estén viendo esta grabación. Y reitero, muchas gracias por su atención.